clarificado, Teresa. Es tu pregunta número 2. Adelante, Teresa. Muy importante pregunta. Gracias. Es indignante la manera en que los migrantes que cruzan por México son tratados. Remontando la matanza de San Fernando en Tamaulipas, el trato que reciben de las autoridades migratorias, también prácticamente y recientemente el trato de las autoridades migratorias, el Viracusis del viaje en la bestia y recientemente el secuestro a manos del crimen organizado. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo piensan ayudar a los migrantes que cruzan México, africanos, haitianos, centroamericanos, para nosotros entonces tener la solvencia moral? ¿Qué quieres? ¿Ya un trato digno comiste? para los mexicanos que residen en los Estados Unidos. Pues le quitas Gracias, el Teresa. sonido. Y antes de darle la palabra al candidato Rodríguez Calderón, yo quiero sumar algunos datos para poner en perspectiva el calibre de la crisis humanitaria a la que se refiere Teresa. De acuerdo con Amnistía Internacional, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. 84% dijeron que no querían regresar a su país porque temían por su vida. De acuerdo con Médicos Sin Frontera, 2/3 partes de los centroamericanos que pasan por México han sido víctimas de algún tipo de violencia. 1/3 de las mujeres habían sido asaltadas sexualmente en el camino en nuestro país. En nuestro país. 1/3. Ahora sí, candidato Rodríguez Calderón, adelante. Hay una parte importante que tenemos que poner en el contexto. Tenemos que tratarlos bien. El término humano se ha ido perdiendo en los gobiernos, precisamente porque nacen de los 3 partidos. Ellos han provocado todos estos problemas que tiene México. Si nosotros tenemos no solamente la vista hacia el norte, yo lo dije hace ratito en una explicación, que tenemos que tener la vista hacia el sur. Si convertimos a Chiapas en el California que necesita México, su potencial es enorme. Y podemos contener ahí la migración de manera humana, ofertando trabajo, empleo. Y todo aquel que quiera cruzar México pueda hacerlo de manera digna. Digna. Que las autoridades no sean persecutorias, sino que sean autoridades que puedan entender y escuchar y mantener esa posibilidad de tránsito. Finalmente van hacia Estados Unidos porque pagan dinero en el trabajo, porque tienen empleo. Generemos empleo y condiciones mejores para la Gracias, gente que candidato trabaja. Anaya. Yo creo que tienes toda la razón, pero vamos a tener autoridad moral para exigirle a Estados Unidos que respete a nuestros migrantes si nosotros no respetamos a los hermanos centroamericanos que entran a nuestro país. Y hoy no lo estamos haciendo. Segundo, pongamos el ejemplo, cooperemos con los países de Centroamérica y demostremos que un peso invertido en cooperación vale muchísimo más que un peso invertido en un absurdo muro como el que pretende construir Donald Trump. Candidato Mid. Tenemos que hacer muchas cosas para enfrentar ese problema. Los migrantes que vienen incluyen niños no acompañados, incluyen niños que están viajando solos, niños y adolescentes que enfrentan esos abusos a los que se refiere León. Tenemos que invertir primero en salud. Tenemos que atenderlos a los migrantes de los principales retos que tienen. Cada vez que nos encontramos un niño, un adolescente en los circuitos migratorios, los encontramos además en condición precaria de salud. Empezamos un esfuerzo importante por acompañar la migración de la salud. Y acompañamos también ese esfuerzo sumando a las iglesias. Y vale la pena aquí reconocer, el reto es tan grande que el gobierno lo enfrentó haciendo equipo. Tendríamos que seguirlo haciendo. Las iglesias son grandes socios de este esfuerzo y nos pueden ayudar mucho a enfrentar la crisis. Candidato López Obrador. Sí, yo considero que nos va a tocar a nosotros llevar a cabo la negociación del tratado y vamos a incluir no solo lo comercial y el mejorar los salarios, vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso, que incluya a Canadá, a Estados Unidos, a México y a los países centroamericanos. Que haya proyectos en Centroamérica, en México, para el desarrollo, que haya trabajo, que haya bienestar, y así se va a conseguir la paz. Es un planteamiento integral, pero que va al fondo. No es nada más el comercio. Lo más importante es la vida
lo que hacen los migrantes, salir a buscarse la vida y tienen que tener protección. Es curioso, candidatos, pero el presidente Trump elogia a México solamente en una cosa, elogia nuestras leyes migratorias. Le gustan mucho porque para él y para el general John Kelly en su momento, la frontera sur debería ser la primera línea de defensa de América del Norte. Y eso le gusta mucho a Trump porque en efecto hemos casi militarizado la frontera sur. Yo les pregunto, por la misma línea de la pregunta de Teresa, ¿la frontera sur debe ser la primera línea de defensa de Norteamérica o un punto de ingreso para refugiados? Candidato Anaya. Primero, quien viene huyendo de la guerra, de un desastre natural, debe ser recibido con los brazos abiertos. Yo quiero hacerle un reconocimiento al pueblo de Tijuana, porque los haitianos que llegaron aquí, viniendo del país más pobre de América Latina, de un desastre natural, han sido recibidos como Estados Unidos, como Donald Trump no quiere recibir a los mexicanos. Ahí se me pone la piel chinita cuando veo los matrimonios colectivos, cuando veo que se han integrado a la sociedad, cuando veo que están formando familias con los mexicanos, que están trabajando con honradez, que están trabajando con lealtad a un país que les abrió las puertas. Ese es el México que yo quiero, un México generoso, un México que abre los brazos a los hermanos que vienen sufriendo y que vienen huyendo. Y cuando lo hagamos, vamos a tener autoridad moral para exigir que Estados Unidos haga lo mismo. Candidato Mid, los haitianos son una cosa, los centroamericanos son otra en número y desgraciadamente en circunstancias. Guatemala, Honduras y El Salvador, cada uno de ellos por razones diferentes, expulsores de migrantes. Guatemala buscando mejores oportunidades, Honduras y El Salvador escapando de la violencia. Pero muchos de ellos lo que quieren es hacer vida en frontera. Lo que quieren no es cruzar a los Estados Unidos. Lo que